Buenas noches, estimados estudiantes del nivel 4. Bienvenidos a nuestra semana número 6. Hoy vamos a trabajar con varios temas, las cuales el primero se titula Redacción de textos discursivos e informativos, donde vamos a trabajar con el tema de la exposición. También vamos a trabajar con las técnicas para redactar una exposición, cuáles son esas diferentes técnicas que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de redactar una exposición. Son varios pasos que más adelante lo vamos a explicar. También vamos a ver y conocer el esquema para desarrollar un texto expositivo corto y extenso. Esos son algunos de los temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Para las tareas de esta semana, como primera tarea, o primeras actividades, ustedes saben que tienen los recursos de aprendizaje en cada una de las semanas. En esta, como siempre, ustedes van a tener los videos de cada una de las explicaciones de estos temas. También van a ver varios ejemplos, aunque su manual lo contiene, de un texto expositivo breve y un modelo de un texto argumentativo. Más abajo vamos a ver la única actividad que vamos a tener, que en este caso sería la tarea de la página 146. En este caso, la parte A. Esa es la única tarea que vamos a realizar en esta semana de la página 146, pero solamente van a realizar la parte A. Aquí tenemos entonces la página 146. La ubicación de la tarea se encuentra acá. En esta zona, esta es la única que van a realizar, no se confundan, donde ustedes van a transcribir un texto expositivo con un mínimo de 4 párrafos. Solamente van a transcribir un texto expositivo, solamente eso, recordando las partes que se van a explicar en el día de hoy. Un texto expositivo contiene varias partes, las cuales son el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esas son las partes que tiene un texto expositivo breve, si es en el caso de que ustedes vayan a elegir un texto expositivo breve, pero solamente es eso. Van a transcribir un texto expositivo con un mínimo de 4 párrafos, que tenga su título, que tenga introducción, que tenga desarrollo y que tenga conclusión. Solamente es eso. En este caso, en esta semana, vamos a tener ya menos tiempo. Vamos a tener 14 días para realizar dicha tarea. Apenas 14 días vamos a tener para realizar estas últimas asignaciones que voy a explicar en el día de hoy. Así que apuren, jóvenes, para que puedan completar con todas sus tareas, porque ya el examen final se está acercando y por ende tienen que avanzar, porque nos quedan ya pocos días para el examen final. Así que les sugiero que completen las tareas que tienen pendientes. A expresarle lo que yo he podido aprender en la clase de redacción en el tema de lo que son la redacción de textos discursivos y expositivos. Bueno, antes de nosotros empezar a desglosar lo que son esos textos, voy a dejarle claro cuáles son los géneros discursivos. Bueno, desde la prehistoria, el ser humano ha tratado, hasta la actualidad, ha tratado de crear diversas formas de expresarse, de comunicarse, de dejar una información la cual todos puedan entender y transmitir. Bueno, a pesar del tiempo se ha multiplicado porque ha tenido variantes. En ese sentido, ha ofrecido también vehículos específicos, los cuales han ayudado a esas especificaciones. Bueno,
Dicha forma ha estado vinculados al contexto en el qué y para qué. Bueno, me preguntarán a qué se debe esa transición. Bueno, a que se desarrolla y eso decir, crea la formación del quehacer humano. O sea, en el quehacer humano es que se ha creado ese tipo de interacciones. O sea, la que yo le había dicho con anterioridad del qué y el por qué. Bueno, ahora bien, la transición de la lengua la realizan a través de los enunciados. Yo me quedé pensando, yo ven acá, pero ¿a qué se refieren con enunciado? Bueno, la definición de enunciado un poco más corta es simplemente una exposición corta, oral o escrita, simplemente tratar de minimizar la información que se quiere transmitir. Bueno, en ese breve enunciado se afirma, se niega o se cuestiona o se propone, etcétera, unas cuantas variables. Bueno, en determinadas situaciones. Los enunciados no tienen sentido si no se ponen, o sea, adecuado a la lengua. Porque si no se adecuan a la lengua que se quiere transmitir esa información, perdón, que se quiere transmitir esa información, no se va a entender. Se oye como balbucear, como escuchar frases como en otro idioma, o sea, no se va a entender lo que se quiere decir. Pero para eso están las órdenes temáticas. Yo creo que las órdenes temáticas, que son un ejemplo, el empleo de recursos, léxicos y fraseológicos y gramaticales. Bueno, en ese sentido, los tipos de enunciados se dividen en dos, dependiendo su tipo y su función. Uno de ellos es el simple o primario, formado por enunciados que son de comunicaciones cortas. Ejemplo, les voy a dar ejemplo para que tengan mayor claridad de lo que les quiero dejar dicho. Bueno, cartas, diálogos cotidianos, mandatos, entre otros. Cosas que son posiblemente escritas o orales también, pero que sean de brevedad, que sean cortas y entendibles. Estoy explicando. Las segundas son las complejas o las secundarias, las cuales están formadas por enunciados que reiteran sus diversos géneros. En esos textos o en esos géneros discursivos están lo relacionado a lo que son las novelas, las investigaciones científicas, a los textos argumentativos, entre otros. Bueno, ya haciendo diferencia de lo que es el género discursivo y de que todos nosotros tenemos por lo menos una pincelada de esa información, ya podemos tener que de esa forma de expresión también sale lo que es la producción escrita. O sea, de ese mismo género discursivo, de la misma lengua, de la misma información que nosotros queremos transmitir, viene lo que es ya la redacción del texto discursivo e informativo. Sin más que agregar, le doy gracias por prestarme atención y le paso a mi compañera. La exposición es una forma de expresión cuyo propósito es transmitir información de manera objetiva, tanto de lo oral como lo escrito. ¿Me escuchan? Sí, correcto. El vocabulario ha de ser sencillo, claro y apropiado al tema que se trate. La exposición se utiliza en las obras de carácter didáctico en la que se desea transmitir una verdad. No persigue un fin artístico, sino que tiene la intención de enseñar. Por eso, un texto expositivo siempre debe reunir cualidades como coherencia, claridad, concisión, corrección y sencillez. Para redactar una exposición, al igual que otras formas de expresión, la redacción de una exposición tiene sus técnicas. Seleccionar el tema, investigar y documentarse, seleccionar los datos, elaboración del esquema, redacción de la exposición, corrección y redacción final. Para desarrollar un texto expositivo corto,
primero se debe de poner el título, que aquí es donde se involucra el tema, la introducción, presentación de una idea o planteamiento general, lo cual se desarrollará más adelante. Sí. Y no me escucha. Sí, la escuchamos. Está también el desarrollo cuerpo y la conclusión. Hay ejemplos de un texto expositivo breve, que es título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Gracias. Aquellos que poseen coherencia, es que me escucho. Cierra el micrófono, por favor. Los textos argumentativos son aquellos que poseen, poseen coherencia, cuya finalidad es mostrar opiniones sobre un tema que pretenden persuadir al lector, en caso de que su opinión sea diferente a la que plantee el tema en específico. Si lo que tú opinas es de igual modo que lo que se o lo que pretende hacer es darle lo que pretende hacer es que tú afirmes los eh, los científicos, los legales. Compañera, se está entrecortando. Cursos. Los textos científicos son aquellos que o sea, hablan sobre hechos. Los periodistas van a presentar en el periódico son opiniones sobre los morales y los discursos legales son aquellos que tienen que ver con los abogados y los notarios. Del texto argumentativo. Todo texto argumentativo, por lo general, se estructura de la siguiente forma, las cuales son la introducción, la tesis, la argumentación y la conclusión. Yo lo voy a estar definiendo cada una de estas. La introducción se anuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. Puede haber citas de personajes reconocidos por el público o narrar hechos relacionados para llamar la atención de los receptores y comprometerlos con la lectura. Esta es la introducción. Luego le sigue la tesis, que es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Consiste en expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o rechazada. Ya puede ser explícita o implícita. Luego de esta le sigue la argumentación. Los argumentos conforman las series de razones que el emisor presenta para convencer al receptor de que la tesis es verdadera o válida. Para esto, el emisor utiliza diversas estrategias discursivas, como pueden ser la ejemplificación, la analogía, la pregunta retórica y la cita de autoridad, entre otros. Por último, le sigue la conclusión, que aquí se sintetizan las ideas principales del discurso. Se enuncian cuáles son las consecuencias de los expresados, se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se señalan cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al tema. Muchas gracias. Me toca exponer sobre las técnicas para redactar una exposición. Al igual que otras formas de expresión, la
la redacción de una exposición tiene sus técnicas y es seleccionar el tema, investigar y documentarse, seleccionar los datos, elaboración del esquema, redacción de la exposición, corrección y redacción final. Bueno, pues yo le voy a hablar un poco de cada uno. Seleccionar el tema siempre será el primer paso, siempre será el primer paso. Es el eje o espina dorsal de la exposición alrededor del cual girarán todas las ideas. A mi entender es que será el tema en sí sobre el cual hablaríamos en la exposición. La segunda es investigar y documentarse. Dice que después de seleccionar el tema, se procede a buscar la información utilizando diversas fuentes, desde periódicos, revistas, libros, hasta entrevistas de personas versadas en el tema. Es decir, que vamos a investigar un poco más a fondo sobre el tema que vamos a exponer. Seleccionar los datos. Dice que después de buscar la información, se procede a seleccionar los datos importantes porque ayuda a delimitar el tema y garantizar la unidad y coherencia del mismo. A mi entender es, buscar un poquito más de la información, o sea, un poquito más a fondo. La tercera dice, la cuarta dice, elaboración del esquema. Después de investigar y seleccionar los datos, se procede a elaborar un esquema o guión para organizar los datos colectados según deban aparecer en las partes fundamentales: introducción, el desarrollo y la conclusión. Es como elaborar una guía para poder guiarte un poquito más sobre lo que vas a hablar. Como les digo, era una ¿cómo es esto, José? De la exposición. En esta etapa se procede a redactar la exposición tomando en cuenta el guión o esquema que se elaboró. Siguiendo estos pasos se redacta con seguridad y se evita la improvisación. Corrección es en el momento en el que pongo de manifiesto los conocimientos sobre la gramática de su lengua, debe corregir la forma para la que se comprenda el fondo. Y redacción final es este paso con el que se considera que el texto ya está listo para hacerlo llegar a los destinatarios con la confianza de todo el correcto. Pasen buenas noches. Todas las compañeras que prestaron atención a nuestra exposición y dejando ya la clase en manos de nuestro buen maestro Marco Ramírez. Bien, gracias, mi estimado Josué. Reforzando un poco con el tema expuesto, ya que lo van a utilizar para la tarea asignada, deben de primero conocer muy bien las técnicas para redactar una exposición. Recuerden que ustedes van a redactar una exposición de por lo menos 4 párrafos. Recuerden eso. Lo primero es que ustedes recuerden, como dijo la señorita Ambarlina, que deben de seleccionar el tema. Ese es el primer paso. También deben de investigar y documentarse. Usted debe de investigar, documentarse, después de seleccionar el tema, obviamente.
Entonces usted va buscando en diferentes fuentes, periódicos, revistas, libros, donde usted desee. Usted va a ir investigando. Y obviamente en internet no está de más. Y mucho más fácil será. Luego va a seleccionar los datos, datos confiables, no datos de Wikipedia, que esos datos no son confiables, no datos de monografías, esos datos no son confiables. Deben de buscar esos libros web que ofrece el internet, si lo van a utilizar. Deben de buscar datos confiables, recuerden eso. Luego se elabora un esquema. Ustedes van a, por ejemplo, un guión para organizar esos datos recolectados según ustedes deban de presentarlos. Recuerden que lo van a elaborar según el esquema que ya conocemos, como el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión, que esa parte no se le olvide. Eso es muy, muy fundamental, que no se le olvide. Luego vamos a redactar. Entonces, redactar la exposición. Esa es la etapa. La siguiente etapa, redactar la exposición. Luego ustedes vienen a corregir. Bien, ustedes corrigen todos los errores, faltas ortográficas que tienen, la coherencia, que todas oraciones tengan coherencia, que tengan la misma idea, porque usted no puede estar hablando de una cosa y después saltar con otra cosa. Debe de contener la misma idea, debe tener coherencia, recuerden eso. Y por último, sería la redacción final. Y listo, para que todo esté correcto, que todo esté correcto. Recuerden que el esquema de una exposición corta, lo pueden realizar, está contenida por un título, una introducción, el desarrollo o cuerpo y obviamente las conclusiones. Recuerden que tanto la introducción como la conclusión ya se elabora de último, porque la conclusión, por ejemplo, usted va a dar recomendaciones y soluciones. Eso es lo último que se debe de realizar después que usted tenga todo el material creado. Y listo. Ahí termina el desarrollo de su texto expositivo. Espero que hayan podido comprender todos los conocimientos que se le haya brindado en el día de hoy. Recuerden que esa tarea tendrá la duración de 14 días para que la puedan elaborar. Espero que sea fácil para todos ustedes. Y no copien y peguen de internet. Traten de redactar lo posible. También es en formato manuscrito. No es digital. Repito, no es digital. Es en formato manuscrito que van a realizar esa exposición. Ese texto expositivo, que desde ahora ya está asignado para que lo puedan elaborar. Así que nada, este es lo último del tema del texto expositivo.